Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Los congresistas de los Estados Unidos están en el programa La Noche de NTN 24. Castro siempre dicen, bueno, Cuba es para los cubanos. Sí, pero están vendiendo pedacitos de Cuba al extranjero y el pueblo cubano sufre. No tienen democracia, no tienen libertad, no tienen respeto a los derechos humanos y no tienen dinero, ni comida, ni medicina. Desde el Capitolio en Washington, la representante a la Cámara Republicana de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen, habla de la situación de derechos humanos que enfrenta Cuba y cuestiona la supuesta apertura a la inversión extranjera que fue anunciada en los últimos días por el régimen de los hermanos Castro. Esta nueva ley de inversiones es una cosa absurda. Primero, que eso no beneficia al pueblo cubano porque es dinero para el bolsillo de la dictadura que no le llega al pueblo. La reconocida legisladora también exige al gobierno de la isla que deje en libertad al estadounidense Alan Gross, quien hace una semana entró en huelga de hambre tras cumplir 5 años preso y acusado de espionaje en Cuba. Eso es la responsabilidad de la dictadura de Fidel y Raúl Castro, que han puesto injustamente a un ciudadano americano en la cárcel. Los Estados Unidos no ha violado ninguna ley, no hemos hecho nada criminal. Los criminales son la dictadura de Castro. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, los últimos roces entre Estados Unidos y Cuba, analizados desde la perspectiva de una de las congresistas latinas más influyentes en el Congreso de los Estados Unidos. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: 3 hechos generan tensión entre Estados Unidos y Cuba. El primero de ellos tiene que ver con Alan Gross. Una semana completa en huelga de hambre este estadounidense que paga una condena de 15 años de cárcel en Cuba, donde fue acusado y sentenciado por delitos relacionados con espionaje. La noticia: Estados Unidos niega las acusaciones y asegura que Alan Gross es un contratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional USAID, que lo único que buscaba en la isla era proporcionar acceso sin censura a Internet para una comunidad religiosa. Reconocemos que el señor Gross se encuentra en una situación extremadamente difícil. Él ha estado encarcelado por las autoridades cubanas por más de 4 años por no hacer nada más que ayudar a los ciudadanos cubanos a tener acceso a Internet. Reiteramos nuestro llamado al gobierno cubano que libere a Alan Gross inmediatamente. La detención del señor Gross sigue siendo un impedimento para las relaciones constructivas entre los Estados Unidos y Cuba. El punto clave: en medio de la creciente tensión, el régimen cubano manifestó en las últimas horas su disposición a buscar con Estados Unidos una solución al caso de Alan Gross. Precisamente, para analizar este hecho, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó en Washington a la congresista de los Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen. La reconocida legisladora habla de la apertura a la inversión extranjera anunciada por el gobierno de la isla y asegura que es una forma cosmética, una reforma cosmética, que no representa ningún beneficio para los cubanos. Ileana Ros-Lehtinen responsabiliza al régimen de Fidel y Raúl Castro de lo que le sucede al norteamericano Alan Gross, quien completa una semana en huelga de hambre tras cumplir 5 años preso y acusado de espionaje en Cuba. Alan Gross, preso en Cuba desde el año 2009, cumpliría este jueves una semana entera sin comer. Su desespero después de 4 años tras las rejas es evidente en un comunicado difundido en las últimas horas. He iniciado una huelga de hambre para protestar por el trato que recibo de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos.
para protestar por el maltrato, las decepciones y la inacción de ambos gobiernos. No solo en lo que respecta a su responsabilidad compartida por mi detención arbitraria, sino también por la falta de un esfuerzo válido para poner fin a este vergonzoso sufrimiento. Sé que su familia y amigos han estado muy preocupados por su capacidad de sobrevivir a las condiciones en prisión desde antes de iniciar la huelga de hambre. Todos estamos muy preocupados de que él no pueda superarlo. Y no es para menos, Alan Gross ha perdido 4,5 kilos que se suman a los 49 kilos que en total había perdido ya desde que fue encarcelado en 2009. Su molestia sobre la inacción del gobierno estadounidense para conseguir su liberación contrasta con las reacciones este martes del secretario de Estado John Kerry. Estamos profundamente comprometidos en esto. Me reuní con su familia hace apenas unas semanas. Hace un mes, más o menos, estamos muy enfocados en tratar de sacar a Alan Gross de allí. Su tratamiento es inhumano y fue encarcelado injustamente. La esposa del estadounidense, Judy Gross, ha liderado campañas para exigirle al presidente Obama que trabaje por la liberación de su esposo. Usted es el líder de la nación más poderosa del mundo. ¿Cómo no puede ser capaz de traer a un hombre enfermo de 64 años que trabajó en un proyecto del gobierno estadounidense? ¿Cómo lo pueden ignorar? ¿Cómo lo pueden dejar así? Este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba difundió un comunicado en el que expresa su preocupación por la huelga de hambre iniciada por Alan Gross. El gobierno cubano reitera su disposición a buscar, de conjunto con el gobierno norteamericano, una solución al caso del señor Gross que contemple las preocupaciones humanitarias de Cuba relacionadas con el caso de los 3 cubanos del grupo de los 5 que continúan injustamente encarcelados en Estados Unidos por más de 15 años. Cuba solo está dispuesta a liberar al contratista estadounidense si Washington excarcela a 3 espías cubanos que cumplen condenas en cárceles estadounidenses por conspiración para espiar a exiliados e instalaciones militares estadounidenses. Los otros 2 del llamado Grupo de los 5 ya pagaron sus penas y regresaron a La Habana. Lo cierto es que ya han pasado 4 años sin mayores avances. Alan Gross, quien hoy tiene 64 años, fue arrestado y encarcelado el 3 de diciembre de 2009 y 14 meses después, juzgado y condenado a 15 años de prisión por distribuir sofisticados equipos de telecomunicaciones como parte de un programa de la USAID para la comunidad judía en la isla. El gobierno cubano culpó a Gross de acciones contra la integridad territorial del Estado. Saludamos hasta ahora en el Congreso de los Estados Unidos a Ileana Rose, ella representante a la Cámara, una reconocida e influyente congresista de origen cubano. Señora Ileana, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Bueno, muchísimas gracias, Jefferson. Un placer estar en su programa y muy buenas noches a todos los televidentes. Congresista Ileana, el caso de Alan Gross se ha convertido en los últimos años en uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos y Cuba. Alan Gross, quien está preso en Cuba hace 5 años, completa una semana en huelga de hambre, lo está desde el pasado jueves. Cuba, en las últimas horas, aseguró estar dispuesta a buscar una solución conjunta. Quisiera saber, ¿qué cree usted que pueden hacer los Estados Unidos para lograr la libertad de Alan Gross, para exigirle esa liberación a la dictadura cubana? Nada, eso es la responsabilidad de la dictadura de Fidel y Raúl Castro, que han puesto injustamente a un ciudadano americano en la cárcel. Los Estados Unidos no ha violado ninguna ley, no hemos hecho nada criminal. Los criminales son la dictadura de Castro, que han puesto a este pobre señor que ha pasado toda su vida brindándole ayuda a los pueblos oprimidos. Eso ha sido la dedicación de él, y por tratar de ayudar a la comunidad judía, que es muy pequeña en Cuba, de tener radios, computadoras, teléfonos. Eso es lo único que hizo, y los Castro sabían lo que estaba haciendo Alan Gross. Estos no son programas ilícitos ni secretos, y por eso lo han puesto en la cárcel. Alan Gross ahora está cumpliendo su 5º año en la cárcel. ¿Qué puede hacer Barack Obama? Seguir diciendo la misma cosa que hemos dicho. Los responsables de este crimen, los responsables de esta injusticia son los hermanos Castro y la dictadura, no los Estados Unidos. No debemos pedir perdón. El presidente Obama ha estado muy claro en eso, y él se lo ha dicho a la dictadura muy firmemente. No es culpa nuestra, es culpa de ustedes. Ustedes tienen que liberar a Alan Gross. Bueno, en uno de sus últimos comunicados, Alan Gross
cuando asegura que va a entrar en huelga de hambre. Esto lo hizo el pasado jueves. Pues él no solamente ha culpado al gobierno cubano, al régimen cubano de su detención, también pues ha pedido a los Estados Unidos, que también le ha hecho un llamado de atención al gobierno del presidente Barack Obama para que también medie para su liberación o que ejecute acciones que permitan su libertad. ¿Qué opinión le merece a usted esa posición que no solamente ha tenido Alan Gross, sino que también ha tenido su familia? Pues claro, yo entiendo perfectamente esa actitud. Cuando uno está preso en un país, lo que uno trata de estar haciendo es todas las gestiones para liberarse de esa injusticia. Tiene que culpar a los Estados Unidos porque obviamente el régimen castrista lo que quiere oír es los Estados Unidos son los responsables. Si yo fuera Alan Gross, estuviera diciendo la misma cosa. Si fuese yo la señora de Alan Gross, lo dijera también. Si fuese el abogado de Alan Gross, lo dijera. O sea, cualquier cosa para ser liberado. Pero en su corazón, Alan Gross sabe que no es culpa de los Estados Unidos. Él fue a Cuba sabiendo lo que estaba haciendo. Esto es un programa abierto. Es discreto porque no queremos penalizar las personas que reciben este tipo de ayuda de los Estados Unidos. Pero este tipo de programa lo hacemos no solamente en Cuba, lo hacemos en Egipto, en Irán, en Siria, en todos los países donde se abusan los derechos humanos. USAID tienen programas similares. Este no es nada nuevo ni nada fuera de lo usual de un programa que es monitoreado por los Estados Unidos, pagado por los Estados Unidos, en los países que tratan de censurar la prensa y cerrar todas las avenidas de comunicación. Freedom House, una organización nacional que hace estudios de la libertad que tienen en el Internet distintos países, ha clasificado Cuba como el segundo peor violador de derechos del Internet. O sea, la comunidad cubana no tiene acceso ni a Facebook, ni a Twitter, ni pueden usar computadoras. Y eso es lo que estaba tratando de hacer Alan Gross, dándole teléfonos y computadoras para que se pudieran comunicar.